Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es y en este vamos a resolver un caso práctico que es toggle switch, un interruptor con un transistor MOSFET y un botón de bounce en inglés antirrebote. Y tenemos primero aquí el circuito, tenemos la fuente de voltaje 9 voltios que aquí alimenta la resistencia esta de 10K. Y tenemos aquí un transistor BC547 NPN que va a tierra, una resistencia de 1 y un condensador de 1 microfaradio, electrolítico positivo arriba. Tenemos luego un transistor MOSFET, el IRF720. Aquí podríamos dibujar Estamos aquí. Vamos al... Dejamos el nodo como estaba. Y tenemos aquí este IRF720. Podríamos poner las gate, puerta, drain, arriba, y source, abajo. Negativo. Y una resistencia de 220, 33K, una resistencia 470 con el LED para no fundirlo, 9 voltios positivo, el ánodo con el positivo. Tenemos aquí dos interruptores en paralelo y unos puntos suspensivos, que quiere decir que podríamos tener varios interruptores y desde distintas posiciones o localizaciones encender o apagar en este caso, el LED. Aquí la idea es si yo aprieto una vez se conecta el LED y aprieto una vez y se desconecta, sea este o cualquiera de ellos. Vamos a ver exactamente todo esto cómo funciona. Para ello, lo primero que hacemos es montarlo en la placa protoboard y vemos que efectivamente qué es lo que sucede y de entrada vemos que esto está apagado, o sea que esto está en off. Vamos a poner ya que esto nada más empezar lo tenemos en off, apagado, entonces podríamos apagar aquí el LED y pintamos incluso de gris para decir que esto está apagado, no luce. Y tenemos entonces, lo que podemos hacer es mirar, bueno, antes de empezar vamos a pensar en las corrientes. Vamos primero a ver las posibles corrientes. Corrientes van de positivo a negativo. Entonces aquí tenemos una posible corriente 9 voltios, 10K. Aquí podríamos irnos por cualquiera de los dos lados. De entrada vamos a seguir recto, atravesaríamos el transistor y llegaríamos a tierra, siempre y cuando esto esté conectado. Si el transistor está conectado en on, la corriente pasará por aquí. O sea, esto es de función de si aquí hay corriente. Otra corriente, dejamos en otro color para que se vea, es bajamos por aquí 10K y en este nudo nos vamos por la resistencia de 1 mega y bajamos por aquí. Podríamos atravesar el condensador y cargarlo hasta tierra. Sabemos que un condensador bloquea la corriente continua. Una vez que esto esté cargado, dejará de haber corriente, pero al principio podríamos cargarlo. Iría de positivo a negativo, podríamos cargar el condensador. Luego, aquí más corrientes posibles que tenemos ahora en azul. Esta de aquí viene por aquí, entonces podría ir por aquí, podría ir por aquí y llegar al gate, a la puerta del transistor MOSFET. ¿Qué más opciones tenemos? Por ahora, de esto ninguno más. Y entonces vamos a ver ahora de la otra. Aquí 9 voltios. Podría esto bajar por aquí, atravesar. Y si el transistor MOSFET está conectado, porque aquí llega suficientemente voltaje, aquí podría haber corriente que fuera de arriba abajo y el LED estaría encendido. Y la otra opción aquí también tenemos es que, le damos en naranja, la corriente viene de positivo a negativo. Al llegar aquí, al nudo va a través de la resistencia 33K, atraviesa la resistencia de 220K y abre el transistor, base emisor, y llega a tierra. Y luego tenemos aquí, esto si está abierto, por aquí no pasa corriente, pero al momento en que esto esté abierto o conectado, lo que podríamos hacer es, vamos a hacerlo en color
naranja también, pero o verde punteado. En el momento que yo apriete aquí uno o cualquiera de los interruptores, esta corriente entonces ya podría venir por aquí, atravesaría el interruptor, llegaría aquí, pues esto va de más a menos. Podríamos irnos por aquí, no, porque iríamos al polo positivo, aquí no nos interesa. Vamos a ir por aquí y bajar al polo negativo, o venía aquí 33K y aquí es 220 ohmios. Por lo tanto, es mucho más fácil que se vaya esto por aquí, 220 ohmios, base emisor, y iríamos a tierra. Este sería el posible circuito de la corriente cuando yo apriete el pulsador este o cualquiera de los que están en paralelo. ¿Y qué más opciones entonces así tenemos? Pues esto es fundamentalmente todo, que la corriente viene por aquí, en lugar de bajar al condensador, y luego iríamos. También veremos luego que si el condensador este está cargado, entonces, lo tenemos en rojo, si el condensador está cargado y yo aprieto aquí el botón, el pulsador, pues la corriente positiva podría venir por aquí, pasaría por el transistor y haría el mismo circuito que el verde y llegaría negativo. O sea, por aquí se puede descargar el condensador, o el condensador también, si estuviera cargado y aquí no hubiera corriente, bueno, y aquí hubiera 0 voltios, bueno, podemos descargar por aquí, pero ya lo veremos en todo caso luego. Bien, ya tenemos dibujadas las posibles corrientes y ahora vamos a hacer el siguiente paso. Aquí tenemos, esto está en off, por lo tanto aquí lo apagamos, esto está en off. Tenemos esto en off y medimos los voltajes. Cogemos el multímetro y vamos midiendo los voltajes. Caída de voltaje en la resistencia de 10K, vemos que es 9 voltios. Caída de voltaje en la resistencia de 1 ohmio, de 1 mega, perdón, 0 voltios. Y voltaje en el condensador, 0 voltios. Voltaje caída base emisor, vemos que es 0,7 voltios, significa que está conectado. Aquí caída de voltaje es 0,1 voltios, muy pequeño, muy bajo. Aquí caída de voltaje más o menos 6,4 voltios en la resistencia de 33K. Luego tenemos aquí 9 voltios, aquí caída de voltaje en el LED es 1,8 voltios, caída de voltaje en la resistencia es 0 voltios y caída de voltaje aquí en entre el drenador y la fuente del interruptor MOSFET, del transistor MOSFET, gate, esto es la gate, drain y source. Entre el drenador y la source, la fuente, aquí también tenemos, no, aquí tenemos es 7 voltios. Entonces vamos a ver primero la coherencia de estos datos. Si venimos por la corriente, pues el circuito primero era el rojo. Vamos a ver primero el circuito rojo. 9 voltios que hay por aquí. Aquí no lo he puesto. Aquí tenemos 0 voltios. Caída entre el colector y el emisor. Y el emisor ya está en tierra, 0 voltios, por lo tanto 0 voltios. Entonces, si venimos por el circuito rojo, aquí caen 9 voltios, que caen aquí, 9 menos 9 voltios, aquí tendré 0 voltios. Ponemos en violeta valores. Aquí tengo 0 voltios respecto a tierra. Aquí hay 0 voltios, caen 0 voltios y vamos a 0. Bien, ¿qué más cosas tenemos? Hemos dicho que entonces de entrada esto es coherente. 1, entonces la corriente vemos que circula por aquí. Aquí hay voltaje, aquí hay corriente que atraviesa. Aquí está 0 voltios, es decir, que está saturado, atraviesa el transistor y llega hasta la base. Esta corriente, la roja, que hemos pintado aquí, correcto. Es cuando está en off, es lo que sucede, es lo que hemos. Aquí vemos que es 0 voltios. 0 voltios significa que no hay caída de voltaje, por lo tanto, no hay intensidad que pase. Significa que la naranja que teníamos aquí, la intensidad naranja, por aquí no hay intensidad que pase. Esta intensidad es 0, no hay intensidad. Aquí tengo 0 voltios y aquí 0 voltios, no hay intensidad. Entonces, si no hay intensidad, no pasa la corriente, el condensador también estará descargado. El condensador solo se carga si hay corriente. Aquí hay 0 voltios, esto está unido a través de un cable y aquí no hay caída de voltaje con resistencia. Aquí tendré 0 voltios también y aquí tendré 0 voltios.
Seguimos mirando las distintas corrientes y tenemos. Vamos a ver entonces la azul, la corriente azul. La corriente azul vendría por aquí y por aquí hasta la gate del transistor MOSFET. Si aquí hay 0 voltios, 9. Aquí 0 voltios, pues significa que aquí hay 0 voltios en este cable. A través de un cable se mantiene el voltaje, podemos que aquí hay 0 voltios y llega al MOSFET, a la puerta, 0 voltios. Tenemos que un transistor MOSFET, para que se conecte, el voltaje GS, Gate Source, tiene que ser mayor que el voltaje Threshold, que es el umbral. En este caso, este interruptor, si serán 2 o 3 voltios. 2 voltios, vamos a poner que es 2 voltios. O sea, si el voltaje aquí no es mayor de 2 voltios, aquí no hay corriente que pase. Como hay 0 voltios, significa que esta intensidad, que aquí hemos dibujado de color rojo, no debería haber. Si aquí llegan 0 voltios, la intensidad esta que hemos aquí pintado de rojo, no hay. No hay corriente que atraviese el transistor MOSFET. Si no hay corriente que atraviese el transistor MOSFET, tampoco hay intensidad aquí, 0, y tampoco hay intensidad aquí. Esto cuadra. La intensidad, como no hay intensidad, pues la caída de voltaje es 0 voltios. Solo que hay voltaje, no intensidad, se atraviesa un umbral. Y también aquí es coherente que no hay intensidad porque el LED está apagado. Bien, si está 9 voltios menos 1,8, aquí quedan unos 7 voltios. Aquí, que son más o menos los del ordenador. Sería 7, un poco más, 7,2, 7 voltios. Vamos a poner 7 voltios para redondear. Aquí podríamos poner 2 voltios que caen en lugar de 1,8. 9 menos 2 que caen, aquí tengo 7 voltios. Son los 7 voltios que luego caen hasta 0. Bien, y aquí vemos, por otra parte, uno, que este transistor está saturado y hay corriente, y si está saturado quiere decir que aquí a la base, si es un NPN, tiene que llegarle un voltaje y una intensidad de corriente para que esto funcione. Vamos a comprobar. Aquí tengo 6,4 voltios caída de voltaje. Bueno, esto está mal dibujado porque, vamos a dibujarlo bien, la caída de voltaje aquí no es hacia allí, sino en el sentido contrario, igual que este de aquí. La caída de voltaje aquí está de más a menos, es de 6,4 aquí y el 0,1 aquí. Ahí tengo 7 voltios. Y aquí caen, bueno, vamos a poner un poco menos para que cuadre bien esto, 6,2 voltios más o menos, 6,2 voltios. Vamos a borrar esto. Aquí caen 6,2 voltios. Si tengo 7 y caen 6,2, 7 menos 6,2, aquí me quedarán 0,8. 0,8 voltios. Aquí en esta resistencia, en esta es de 33K, cae mucho, en esta es de 220 y cae poco, 0,1 voltios. Me quedan 0,7 voltios. 0,7 voltios son los que conectan y aquí tengo 0 voltios porque está unido a tierra. Efectivamente de 0,7 a 0 caen 0,7 y el transistor este lo tenemos conectado. O sea que efectivamente podemos también comprobar que de las intensidades que hemos visto, la intensidad naranja es correcta y aquí hay una intensidad naranja que va del... La intensidad naranja, que aquí la roja que pasaba era correcta y aquí la naranja atraviesa aquí una intensidad que luego conectará esto. Ahí hemos dicho que la caída de voltaje es 0 voltios y realmente no es 0 voltios, y aquí era 1,8. Podemos decir mejor casi que aquí la caída de voltaje es pequeña, 0,2 voltios, o sea, muy poco voltaje, pero suficiente para que pase algo de corriente a través de estas tres resistencias en serie, la de 470, la de 33, 220, que hará que el transistor este esté funcionando en ON. El transistor este, vamos a ponerlo aquí en rojo, está en ON y funciona. Esto alimenta la base y permite que haya corriente. Al haber corriente esto está saturado y aquí tengo 0 voltios. Y es muy importante este dato, que aquí tengo 0 voltios. Tengo 0 voltios significa que aquí al interruptor MOSFET llega a 0 voltios, esto está off, desconectado, y por lo tanto por aquí no pasa corriente. La corriente solo puede venir por aquí y sí que puedes alimentar el transistor. Si aquí tengo 0 voltios, este condensador también estará a 0 voltios porque no lo puede cargar, porque aquí no hay intensidad que pase y está descargado a 0 voltios. Estos son los datos que tenemos en el problema y hemos dicho ya
que la única intensidades que pasan es esta de aquí, la roja, y la intensidad naranja esta, que no es suficiente para encender el LED porque es muy poco la corriente que tiene. Hay muy poca corriente y por eso el LED no luce. El LED, recordad que son unos 2 voltios y unos 20 miliamperios para que luzca. Entonces aquí pasará muchos menos. Habría que dividir 0,2 entre 470, resolver cuál es la intensidad. Bien, esto es lo que sucede cuando está en off. Ahora vamos a ver qué pasa cuando está en on. Y ahora en on, sí que lo ponemos aquí en rojo, ahora está en on. Apretamos una vez el interruptor y vemos que esto se pone en on. Y miramos los voltajes, igual que antes, aquí teníamos 9 voltios, pues cuando está en on, aquí vemos que caen 0 voltios. Aquí caen 0,3 voltios. Y aquí en el condensador tenemos unos 8 voltios. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos 0 voltios. Aquí tenemos 0,02, 0,02, o sea, muy poquito, casi nada. Aquí 0 voltios, también de más a menos. Aquí tenemos el 470, aquí 2 voltios, ponemos para redondear. Y aquí tenemos 7 voltios. Aquí en el transistor MOSFET ahora tenemos 0 voltios de diferencia de voltaje entre el drain y source. 0 voltios entre el drain y el source, esto era el gate. Y seguimos midiendo voltajes y nos encontramos que aquí tenemos la caída de voltaje es de aquí vamos a poner realmente la caída de voltaje, ponemos 0,3 voltios. Y la caída de voltaje aquí entre el colector y emisor es 8,7 voltios. Bien, y con esto más o menos tenemos todos. Entonces vamos a ver ahora con estos voltajes. Sabemos que el LED está encendido. Aquí son 2 voltios. Una N. Y vamos a ver, justificar qué sucede. Pues aquí tenemos que la caída de voltaje es 0,3 voltios. Es decir, que antes pasaba mucha corriente y ahora en cambio pasa muy poquita. Porque 0,3 voltios es una intensidad muy pequeña. 9 menos 0,3 voltios quiere decir que aquí en el colector, que es el punto clave, nos quedan 8,7 voltios. 9 menos 0,3, 8,7. 8,7 aquí entre el colector y el emisor del transistor, ahora hay estos 8,7 voltios porque va a 0. ¿Vale? Correcto. Pero si esto está a 8,7 voltios, quiere decir que el transistor está en off. Esto el transistor lo tenemos en off o apagado. No deja pasar corriente. Cuando el transistor está saturado, el voltaje es 0 y cuando está cortado, el voltaje es máximo, en este caso 8,7. Si esto está cortado, quiere decir que aquí está cortado, quiere decir que no llega voltaje positivo, en principio, para que ese transistor no funcione. Estamos dicho que hemos apretado una vez y nos ha quedado esto en on encendido y ahora luce el LED. Bien, aquí tenemos 0,3 voltios y aquí tenemos 8 voltios y 0,3, 8,6, 8,3. Bueno, y aquí un poco más, igual el condensador está un poco más alto, vamos a poner a 8,4 y 0,3, 8,7, que sería este voltaje. La diferencia de voltaje entre este punto y tierra es 0,3 que cae en la resistencia de 1 ohmega y el condensador este que se ha cargado. Ahora está a 8,4 voltios. Antes teníamos el condensador descargado, 0 voltios, y ahora, ¿por qué antes el condensador no se cargaba? ¿Por qué? Porque el voltaje que había era 0 voltios. 0 voltios no carga nada. El momento en que, ¿por qué? Porque toda la corriente se va a través de aquí y el voltaje es 0. En el momento que esto se corta, el voltaje ya en lugar de 0 pasa a ser, en este caso 8,7, y ya hay la intensidad que hemos dibujado al principio. Vamos a dibujarlas. La intensidad roja era la que venía por aquí, ahora la intensidad por aquí roja no pasa. La intensidad por aquí pasa, pero muy pequeña, veremos que es muy poca. Pues da 0,3 voltios. La intensidad naranja ahora sí que durante un momento habrá que una intensidad que atraviese la resistencia de 1 mega, atravesará la condensador y lo cargará. ¿Cuánto tardará? Pues muy poco tiempo. Sí que sucede, pero dura nada, medio segundo, por decir algo. Y hacia aquí no va porque está el interruptor cortado. Bien, entonces esta intensidad roja durante un momento va por aquí y carga el condensador y a la vez vemos que puede ir por aquí ahora
8,7 voltios, ahora sí que puede irse por aquí, la dibujamos en azul. Aquí la intensidad va por aquí y llega la corriente, mejor dicho, a la gate. Propiamente, un transistor MOSFET no consume corriente, está aislado, por lo tanto la intensidad es cero o casi cero. Lo que hay es un voltaje. El 9 voltios, esto 8,7 voltios, se mantiene a través del cable y por lo tanto aquí llegan 9,7 voltios. Hemos dicho que el voltaje threshold de este transistor MOSFET era 2-3 voltios, pues como el voltaje es mayor que el threshold, 2 voltios, significa que esto está conectado. Esto está en on, vamos a ponerlo. Al llegar aquí un poco de corriente, voltaje sobre todo, más de 3 voltios, esto está en on. No hay corriente, pero llega voltaje. No hay corriente propiamente, muy pequeña, porque el transistor MOSFET no consume corriente, pero sí el cable, que aquí es 8,7 voltios, le llegan ahora a la gate 8,7 voltios. Esto está en on, quiere decir que ahora aquí pasa corriente. Y al pasar corriente por aquí, no sé qué color lo hemos pintado antes, aquí ahora pasa corriente. Al pasar corriente, y esto está saturado, por eso pasa 0 voltios, correcto, aquí pasa corriente. Y si pasa corriente, es la que viene de aquí abajo aquí arriba, por lo tanto esta es la misma, que viene hasta aquí y ahora atraviesa esto. Antes, no sé si lo hemos puesto, el voltaje aquí era 7 voltios, que mantenía un voltaje de 0,7 y mantenía este transistor en marcha. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que aquí 9 menos 2, 7 voltios. Aquí quedarán 7 voltios. Y 7 menos 7, aquí ahora quedan 0 voltios, que coincide con los 0 voltios que se pierden en el transistor MOSFET hasta llegar a 0. Ahora aquí tengo 0 voltios, por lo tanto aquí de 0 voltios aquí llegarán 0 voltios. No hay diferencia de corriente, no habrá intensidad y tampoco habrá voltaje, será 0 voltios. Aquí estoy metiendo 0 voltios. Como no es 0,7 más de 0,7, significa que esto efectivamente, como hemos dicho antes, estará desconectado y por eso el transistor este no funciona. El transistor este lo tenemos bloqueado porque aquí tenemos 0 voltios. Fijaros que antes teníamos 0 voltios aquí. A ver, volvemos. 0 voltios aquí bloquea este transistor y 7 voltios aquí conecta este transistor, mientras que ahora es al revés. Ahora este está 0 voltios que bloquea este transistor y aquí al estar bloqueado aquí llegan 8,7 voltios y conecta este. O sea que cuando uno se conecta, el otro se desconecta. Lo único que queda ahora es ver el tema de los condensadores. Antes teníamos este condensador que estaba a 0 voltios cuando estaba en apagado y cuando le he dado una vez y se ha conectado, el condensador me queda cargado. El condensador, pues aquí, condensador se carga aquí. Y se queda cargado, en este caso, a 8,4 voltios. Hemos apretado una vez, estaba en off, hemos apretado una vez y ha pasado a on. Y al pasar a on, el condensador aquí estaba, el condensador estaba a 0 voltios y cuando está en on pasa a estar a 8 voltios. Vamos, ponemos 8 voltios que es suficiente. En off 0 voltios y en on a 8 voltios. ¿Qué es lo que ha pasado cuando yo he apretado por primera vez el interruptor? Que no lo hemos dicho. Cuando esto está apagado y yo aprieto el interruptor, vamos a dibujarlo en el siguiente. Aquí, esto estaba a 0 voltios. Vamos a ponerlo en naranja. Tengo aquí 0 voltios. Al principio, cuando esto está en off, hemos dicho que aquí hay corriente. Vamos en rojo. Aquí había corriente. Y aquí había una corriente más pequeña, por eso la hago punteada, que es la que permite que haya. Entonces aquí tenía yo, como hay corriente, esto está saturado, aquí tengo 0 voltios, quiere decir que aquí tengo 0 voltios y esto está cortado y por eso aquí no pasa corriente. Este funciona y este no funciona. Vamos a decir que aquí esto, propiamente, solo hay una pequeña corriente que pone en marcha esto, pero no hay suficiente para atravesar el transistor MOSFET y poner esto en marcha. En el momento que yo tengo aquí 0 voltios y yo aquí aprieto, ¿qué es lo que hago? Estos 0 voltios del condensador, lo estoy conectando en el fondo tierra, lo haremos en verde. En el momento que yo aprieto aquí el condensador, esta corriente que viene por aquí, en lugar de llegar a la resistencia y al transistor, dos opciones. Uno, esta corriente ahora roja se me va por aquí cuando yo aprieto el transistor y se me va a carga, mientras el condensador, pero entonces se va a 0 voltios. Entonces, al cortarse aquí la intensidad, esto se corta. O también, cuando yo aprieto propiamente el interruptor, como esto está a 0 voltios, en el fondo es como si le estuviera aquí metiendo 0 voltios y también lo
lo desconecta. Pero sobre todo es eso, es la corriente que viene por aquí. En el momento que yo aprieto, se me va por aquí y aquí al no haber corriente de entrada, se me va directamente a 0 voltios. Una resistencia es un freno, aquí un diodo, otro freno, me voy por el sitio más fácil, que es este cortocircuito, y me voy hasta aquí. O sea que momentáneamente, entonces, y el momento en que esto se desconecta, esto deja de pasar corriente aquí y esto pasa a 9 voltios. 9 voltios, conecto aquí, 9 voltios. Esto está en on. Al estar en on, aquí ahora pasa corriente. Y al pasar corriente, esto se enciende. Y esto que estaba aquí a 0 voltios, ahora tenemos 7 voltios. No, perdón, ahora en el momento, esto estaba a 7 voltios. Cuando esto estaba en off, apagado, hemos dicho que teníamos aquí 7 voltios, sí. 7 voltios. Y en el momento que conduce pasa a estar a 0 voltios. Segundo caso, ahora ya lo tenemos esto a 8 voltios y esto está en on. Ahora lo tenemos, vamos a hacerlo en verde, ahora está en on, entonces ahora aquí tengo 8 voltios. ¿Qué pasa la segunda vez que yo aprieto? Bueno, cuando está en on, ahora borramos un poco todo, o lo hacemos en el siguiente, a ver, nos quedan más. Aquí, ahora cuando está en on, esto lo tengo a 8 voltios y cuando está en on vamos a borrar esto, esta intensidad. Cuando está en on hemos dicho que entonces, cuando está en on, aquí hay corriente, correcto, y esto luce, el LED, y en cambio aquí la corriente es donde está cortada. Aquí está cortada y no. Una pequeña corriente, que eso sí viene hasta aquí, los 9 voltios que conectan el interruptor MOSFET que permite este. Pero entonces esto está a 0 voltios y es lo que hace que aquí no haya corriente que alimente el transistor. Yo he apretado una vez y lo he desconectado y luego como aquí hay 0 voltios ya no se vuelve a alimentar. Podríamos borrar la línea esta de puntos que hemos hecho cuando esto está a 0 voltios, ya la corriente se va toda por aquí, vemos que la corriente toda antes venía por aquí y ahora se va toda por aquí y aquí 0 voltios, no llega corriente. ¿Qué sucede cuando ahora ya tengo el consistor cargado y vuelvo a apretar el push? Vamos a volver a apretar en verde, ahora vuelvo a apretar el interruptor y lo que vemos es que al volver a apretar los 8 voltios vienen por aquí, llegan aquí y conectan el transistor. Al conectar el transistor vuelvo a ver corriente aquí de arriba abajo y al volver a dar corriente de abajo, estos 9 voltios pasan a ser 0 voltios. Al ser 0 voltios, aquí llegan 0 voltios, desconecta este interruptor y corta esta intensidad. Por lo tanto, aquí vamos basculando de un lado a otro cada vez que apretamos una vez el pulsador. Y la clave está en el voltaje que hay aquí, que conecta o desconecta cada uno el transistor. Uno conecta o desconecta el MOSFET y el otro, el colector, conecta o desconecta el NPN. Y así funciona el interruptor con interruptor.